El siguiente capítulo comienza donde Katie lanzó el hechizo de la bola de luz, creando una luz brillante que les permitía ver claramente. Toru quedó atónito ante la vista, y Urera explicó que estaban en las ruinas subterráneas que Toru encontró bastante extrañas, que notó mucosidad en el suelo y preguntó si era del monstruo que había secuestrado a Maran. Ella sugirió seguirlo para atrapar a la criatura, y Toru estuvo de acuerdo, liderando adelante y pidiendo a que permaneciera vigilante en el medio, mientras Urera iba detrás con sus cuchillos. Se adentraron más en el calabozo, derrotando monstruos en el camino. Toru preguntó a Urara qué tan profundo era el lugar, y ella mencionó que había estado allí varias veces pero solo conocía 4 niveles. Expresó incertidumbre sobre lo que encontrarían. Toru le preguntó a que si podía oler el rastro de Maran, y ella respondió que parecía venir en la misma dirección que la mucosidad. Finalmente, llegaron al área y se encontraron con una horda de monstruos esperándolos. Los monstruos expresaron sorpresa al ver a Toru y los demás, riéndose y comentando que los humanos eran bastante tontos. Toru, con determinación, decidió enfrentarse a los 2 demonios de cuernos. Pidió a Kade que les abriera un camino, y ella usó su magia para crear un muro de hielo que dividió a los monstruos en 2 grupos, dejándolos atónitos. Kade luego pidió a Toru que dejara a los monstruos en sus manos, y Urera solicitó que cuidara de Maran. Toru estuvo de acuerdo, diciendo que contaba con ellos. Mientras los monstruos se acercaban, Toru se dirigió hacia una puerta y la abrió con fuerza, revelando una sorprendente vista. Un monstruo caracol gigante llevando a las personas que había secuestrado junto con un monstruo obeso. El obeso, al ver a Toru, comentó que la comida para su mascota había llegado. Toru lo miró seriamente y preguntó si él era el responsable de todo esto, a lo que el monstruo confirmó y explicó sus motivos. Toru preguntó qué quería el monstruo y por qué atacó la ciudad. El monstruo reveló que creía innecesario explicarlo, pero consideraba a Toru un buen hombre. Expresó su deseo de compartir una historia y, con un chasquido de dedos, su mascota capturó a Toru con sus tentáculos. Mientras estaba capturado, el monstruo explicó que la ciudad estaba conectada a otra a través de un pasaje subterráneo. Creía que entender las acciones de la otra ciudad facilitaría derrotar a este país, pero para hacerlo, necesitaban eliminar a los señores de la ciudad. Thor propuso tomar a Maranta como rehén para asegurar la cooperación del monstruo, y este estuvo de acuerdo, afirmando que cuando se toma como rehén a una chica bonita, se mantiene la situación bajo control. Toru le dio una mirada seria, y el monstruo rió, preguntando qué pasaba con esa expresión. Se burló de Toru, cuestionando si pretendía matarlo y declarando que él sería quien pusiera fin a la vida de Toru. Sin embargo, en ese momento, Toru se liberó de los tentáculos, dejando al monstruo atónito. «Dios mío, hermano, no, hombre», que comenzó Toru caminando hacia el monstruo, causando pánico en este. El monstruo lanzó un hechizo que creó una línea destructiva desgarrando la tierra, advirtiendo a Toru que si se acercaba más, moriría. Sin embargo, Toru continuó avanzando desafiante y retando al monstruo a intentarlo. El monstruo lanzó otro hechizo, convocando numerosas bombas pequeñas que rodearon a Toru y explotaron en una explosión masiva. Sonriendo, el monstruo declaró que Toru no podría sobrevivir a semejante ataque. Para sorpresa de todos, cuando se disipó el humo, Toru permaneció ileso. Preguntó si el monstruo estaba satisfecho y afirmó con confianza que era imposible que lo dañaran con algo así. El monstruo, incrédulo, en estado de shock lanzó repetidamente el mismo hechizo en un intento de dañar a Toru, pero resultó inútil. Aterrorizado y desconcertado. Finalmente, el monstruo preguntó ¿quién demonios eras tú? Thor respondió diciendo que era el héroe de la profecía y rápidamente balanceó su espada cortando tanto al monstruo como a su mascota en dos. Espera, solo quería recordarles que si les gusta esto, asegúrense de suscribirse. Sé que puede ser molesto, pero nos ayuda a crecer. Humildemente agregó que solo era un guerrero común como muchos otros que se ven por todas partes. La escena cambió a donde los rehenes estaban siendo devueltos. Maranta se despertó y vio a Urara a su lado. Preguntó qué había pasado y la gente se alivió al ver a Maranta despierta. Toru llegó e informó que parecía que ella había despertado. Maranta, al verlos, preguntó sobre los eventos recientes. Toru explicó que el monstruo había atacado desde las ruinas subterráneas, pero le aseguró que ese era el alcance del daño sufrido. Mencionó que tuvieron suerte porque no hubo fatalidades, solo algunas lesiones menores entre los ciudadanos. Maranta se alegró al escuchar esto y preguntó si su padre fue quien salvó al pueblo. Sin embargo,
Urera aclaró que fueron Toru y Cad quienes vinieron en su rescate. Urera se arrodilló frente a ellos y expresó su gratitud, reconociendo que habría sido muy desafiante rescatar a Maranta sola. Toru humildemente respondió que estaba bien y que realmente no quería que Maranta resultara herida. La gente se reunió expresando su gratitud por los esfuerzos para salvar a Maranta y sus pertenencias. En ese momento, Maranta se acercó a Toru, lo abrazó fuertemente y le agradeció por proteger a la gente y la ciudad. Luego, la escena cambió a Maranta abrazando a su padre mientras Toru y Cad se mantenían a distancia. Que comentó que el padre de Maranta, como uno de los generales principales de los señores demonios, no era lo suficientemente poderoso para detener al monstruo. Toru se sorprendió al escuchar que el monstruo era uno de los 6 generales principales y preguntó cómo lo sabía Cad. Ella explicó que el monstruo había mencionado ser uno de los 6 generales del demonio, aunque el más débil entre ellos, lo que lo hacía bastante importante. Toru, en respuesta, preguntó qué tan fuerte debía ser el rey demonio. Justo en ese momento, el padre de Maranta se acercó y reconoció a Toru como el aventurero que no solo había salvado a su hija una vez, sino 2 veces. Expresó su profunda gratitud y agradeció a Toru, quien, siendo algo reservado, respondió que simplemente estaba aliviado de que Maranta no estuviera herida. Maranta sugirió entonces que su padre recompensara a Toru, y su padre estuvo de acuerdo, diciendo que haría todo en su poder para mostrar su gratitud a quienes habían salvado a su hija. Sin embargo, mencionó que no estaba seguro de lo que a Toru le gustaría como recompensa. Urera luego dio un paso adelante y susurró algo en su oído. Después de escuchar su sugerencia, dijo que era una sorpresa que Toru hubiera derrotado al demonio que era uno de los altos mandos del rey demonio, y creía que eso cambiaba las cosas significativamente. Le preguntó a Toru si planeaba ir a la capital, a lo que Toru confirmó. Su padre le aseguró que enviaría una carta de inmediato y sugirió que Toru podría quedarse todo el tiempo que quisiera. También mencionó que Maranta podría mostrarle la ciudad. Toru expresó su agradecimiento. La escena luego cambió al grupo teniendo su comida. Toru notó algo de comida en la comisura de la boca de Cad y amablemente se lo señaló. Ella se sintió un poco tímida pero le agradeció el gesto. Toru no pudo evitar preguntarse cómo, a pesar de que Cad había crecido mucho, aún tenía un corazón infantil. Esperaba su felicidad. Maranta luego preguntó a Toru si estaría libre mañana e indagó si obtendrían permiso para explorar las ruinas subterráneas. Toru confirmó que quería ir allí nuevamente por curiosidad como aventurero, riendo mencionando el atractivo romántico de las ruinas subterráneas dejadas por una misteriosa raza. Maranta expresó su intención de ir con él, y Urera intentó advertirla. Sin embargo, Maran insistió en que Urera los acompañara. Cade, preocupada por la seguridad de Maran, inicialmente estuvo en desacuerdo. Marana le rogó a Cade asegurándole que no sería una carga y pidiéndole que fuera con ellos como amiga. Cade no tuvo más remedio que aceptar la solicitud de Marana. Toru entonces delineó el plan. Cade y Urera escoltarían a Maranta, mientras él tomaría la delantera y despejaría cualquier obstáculo. Destacó que si alguna vez se sentían en peligro, debían regresar de inmediato. El grupo estuvo de acuerdo con este plan. La escena luego cambió a Toru y Cade esperando a que Marana se les uniera. Cuando llegó, se sorprendieron al verla con armadura. Preguntaron por su identidad, y resultó ser Maranta. Explicó que su padre le había pedido que usara la armadura cuando mencionó que estaban visitando las ruinas subterráneas. Toru estaba confundido y se disculpó, explicando que sería difícil para ella moverse en situaciones críticas mientras usara esa armadura. Maranta entendió y fue a cambiarse. Regresó con una espada, y juntos ingresaron a las ruinas. Miraron el mapa y notaron que el primer y segundo piso ya habían sido explorados. Decidieron dirigirse más allá del segundo piso. Toru, por curiosidad, preguntó qué tan peligroso era el lugar. Maran explicó que la primera habitación se había deteriorado por completo, la siguiente estaba inundada de demonios, y el resto permanecía inexplorado. Toru entendió y afirmó que explorarían las áreas peligrosas hoy, pero enfatizó que la seguridad de Maranda era lo más importante, por lo que sería el único en ingresar a las zonas peligrosas. Mientras caminaban, Maranda preguntó sobre el nombre de su grupo. Toru respondió diciendo que era la Brigada Manía. Ella sonrió y comentó que sonaba como algo típico de Toru. Luego, que le informó que había detectado el olor de demonios más adelante, y Toru le preguntó si podía determinar su ubicación desde allí. Al intentar evaluarlo, comentó que parecía ser un monstruo tipo hongo enorme. Toru le instruyó que fuera a buscarlo,
y llegaron al lugar donde una rata tocó accidentalmente una enredadera y pereció instantáneamente con hongos, creciendo en su cuerpo inerte. Al observar esto, que dedujo que las enredaderas contenían ain, un veneno potente. Toru les pidió que esperaran allí mientras descendía más. Cade estaba preocupada, pero Toru la tranquilizó, afirmando que estaría bien dado su nivel de más de 300. También le pidió que tuviera cuidado. Luego, Maranta se unió a ellos y lo abrazó, presionando su busto contra él y pidiéndole que no fuera imprudente. Toru entró en la zona y de repente los hongos cobraron vida y lo atacaron. Comenzó a luchar, pateando y golpeando a los demonios, y mientras lo veían en acción, comentaron sobre cuán emocionado parecía. Mientras balbuceaba, Toru se dio cuenta de que el veneno no parecía afectarlo, llevándolo a creer que la gente dragón podría ser la más fuerte del mundo. Finalmente, abrió una puerta y llegó a una habitación donde miró a su alrededor y encontró una botella que creía que podría ser un elixir. También descubrió una llave que abría una caja cercana. Regresó con Kei Maranta, que le preguntó si había encontrado algo, y él confirmó que había encontrado una botella que parecía ser un elixir y una llave que abría una caja. Sugería que la caja debía estar cerca. Maranta expresó su sorpresa diciendo que no sabía que aún quedaban reliquias en este piso y elogió a Toru por su ingenio. Cade expresó su enojo diciendo que Maran estaba demasiado cerca de, y para retirarse, preguntándole a su maestra si estaba bien. Urera intervino, aconsejando a Toru que, como hombre, necesitaba mantener cierta decencia. Llegaron al segundo piso y Toru preguntó qué exactamente era este lugar. Maranta explicó que, según la teoría, era una fortaleza subterránea, pero realmente no sabían con qué estaban lidiando. Toru reflexionó sobre si esto era la fortaleza subterránea parecida a los calabozos y cuestionó la naturaleza de los calabozos, considerando que los calabozos de esa época habían desaparecido por completo. Maranta luego preguntó si podía enseñarle a pelear, expresando el deseo de aprender un poco porque siempre había sido protegida por Urara y estaba cansada de ser débil, que la tranquilizó diciendo que si se lastimaba, podría usar su magia de curación. Urera se acercó a Maranta para evaluar su conciencia y expresó felicidad de que se preocupara por ella, pero mencionó su deseo de volverse lo suficientemente fuerte como para ayudar a su padre en el futuro. Impresionada por su determinación, aceptó diciendo, entonces, simplemente hazlo. Toru pensó que el problema estaba resuelto. Justo entonces, Toru comenzó a recibir múltiples notificaciones de adquisición de experiencia, y al alcanzar el nivel máximo, sería recompensado con un aumento de rango. De repente, una luz radiante apareció en el cielo, revelando el nuevo poder de Toru y llamando la atención de la gente de lejos que se preguntaba qué acababa de suceder. De vuelta donde estaba Toru, estaba brillando por todas partes y no pudo evitar preguntarse por qué estaba sucediendo ahora. Luego, revisó sus estadísticas y se dio cuenta de que la efectividad de sus habilidades se había mejorado como parte de un pago. Se preguntó si se había vuelto más poderoso que antes. Cuando todo se calmó, Maran le preguntó qué había sucedido. Toru se disculpó por asustarlos y explicó que sus habilidades habían experimentado algunos cambios. Cuando preguntó si podía revisar sus nuevas habilidades, lo alentaron a que se tomara su tiempo. Toru examinó sus estadísticas y notó que parecía haber adquirido nuevos trabajos. Sin embargo, no entendía completamente los detalles. Que pidió echar un vistazo y al inspeccionar la información, quedó atónita. Informó a Toru que había adquirido el trabajo más alto entre los existentes, incluidos Caballero Dragón, Ladrón Maestro, Domador Maestro y algo llamado Imitador. El trabajo de imitador, sin embargo, aparecía borroso y que no podía proporcionar una descripción clara. Toru contempló si el imitador podría ser un trabajo potencialmente riesgoso. También notó la palabra posesión y tuvo la sensación de que la había visto en algún lugar antes. En ese momento, Maranta se acercó a Toru y le preguntó si estaba bien. Él la tranquilizó y mencionó que entendía lo que quería, pero le advirtió que no hiciera nada imprudente y que se retirara cuando se lo pidiera. Maranta reconoció sus palabras y también preguntó si tanto Urara como ella podrían formar parte de su grupo. Toru inicialmente dijo que no era necesario que se unieran al grupo, pero que explicó que su solicitud era una forma de expresar su sinceridad. Toru finalmente estuvo de acuerdo diciendo que sí podrían ser parte de su grupo. Mientras se aventuraban más en las ruinas, se enfrentaron a numerosos ataques de demonios. Los monstruos se arrastraban por las paredes y algunos de ellos estaban a punto de atacar a Maran. Tori rápidamente blandió su espada y despejó a todos los demonios,
instruyéndola a no cerrar los ojos durante la batalla. Mientras tanto, Cade derrotó fácilmente a todos los monstruos usando sus abanicos de metal y su magia, mientras Urera empleaba sus habilidades de artes marciales para enfrentarse a los monstruos. Sin embargo, los demonios eran numerosos y que preguntó qué debían hacer. Toru la tranquilizó aconsejándole que tuviera más confianza dado su nivel actual. Ánimo a que a no temer a sus oponentes y le dijo a Maranta que sí que se mantenía tranquila, podría seguir sus tácticas para derrotarlos a todos. Cuando uno de los goblins estaba a punto de atacar, Toru agarró sus brazos y lo aplastó con sus manos. Luego utilizó los restos del goblin para defenderse de los otros monstruos. Preguntó si que podía hacer lo mismo y ella confirmó su habilidad. Maranta la instó a no perder la confianza y que, entendiendo el plan, fue a derrotar a cada monstruo. Luego, apareció una araña gigante y Maranta fue a derrotarla. Esquivó hábilmente los ataques de garra del demonio y le propinó una serie de golpes, derrotando finalmente a la criatura. Maranta estaba emocionada al descubrir que había subido de nivel a 36. Urera también se dio cuenta de que había subido de nivel, pasando del nivel 59 al 70. Estaban emocionadas y sugirieron continuar hacia adelante, pero Toru les advirtió que no fueran apresuradas. Al ver la sonrisa de Ke, Toru preguntó si algo estaba mal. Ella respondió que no era nada y se preguntó si siempre había sido así. Toru estuvo de acuerdo y mencionó juguetonamente que creía que podría ser incluso peor. Esto hizo que pusiera una expresión ligeramente aturdida y ella preguntó si pensaba que era hora de regresar a la superficie. Toru estuvo de acuerdo y luego preguntó a Maranta si estaba lista para volver. Sin embargo, Maranta quería explorar algunas áreas inexploradas y Toru aceptó continuar. A medida que se aventuraban más, llegaron a un callejón sin salida. Toru inspeccionó la pared y sintió algo inusual. Golpeó y descubrió una habitación oculta. Con los dedos, creó un gran círculo en la pared y la rompió. Dentro de la habitación encontró una espada sin rastro de óxido y se preguntó de qué tipo de metal estaba hecha, considerándola una pieza notable de tecnología. En ese momento, Cade llamó la atención de Toru y le mostró algunas cosas peculiares. Toru preguntó sobre ellas y Cade explicó que creía que eran algún tipo de huevos. Toru observó que parecían haber sido abandonados durante mucho tiempo y dudaba de que aún pudieran ser viables, que sugirió entonces que podrían ser bestias invocadas. Toru buscó más información y ella aclaró que eran criaturas artificiales creadas por una antigua raza. Estas criaturas se usaban principalmente para ayudar en las tareas diarias dentro de su civilización y podían tomar diversas formas. Agregó que parecían almacenarse durante periodos prolongados y podrían despertarse potencialmente, infundiéndoles una cantidad sustancial de magia. Intrigado, Toru expresó su interés en intentar despertar una de estas criaturas y que compartió su entusiasmo. Comenzaron a infundir magia en uno de los huevos y comenzó a brillar. Toru se preocupó, ya que sabía que había vertido una cantidad considerable de magia en él, pero que lo tranquilizó mencionando que la criatura había estado inactiva durante mucho tiempo y probablemente poseía un reservorio significativo de poder mágico. Con determinación, continuaron vertiendo más magia en el huevo. Los demás en las cercanías podían sentir cómo temblaba el edificio debido al poder mágico de Toru y el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse, dando la sensación de estar parado en agua. Finalmente, estaba listo. Toru tomó la espada, dándose cuenta de que todo lo que tenía que hacer era completar el contrato sacando algo de sangre. Al verter su sangre sobre el huevo, comenzó a agrietarse y eventualmente emergió la bestia. Todos se sorprendieron al ver que era una criatura esponjosa y tierna. Estaban asombrados cuando la bestia permitió que se sentara en su espalda y comenzó a flotar. Toru notó que parecía capaz de llevar a personas. Que comentó lo esponjosa que era y Toru sugirió que podrían usarla potencialmente para el transporte. Kate le pidió que le pusiera Panda, lo que emocionó a Cade, ya que le pareció un nombre hermoso. Maranta llegó y admiró a la bestia, comentando lo encantadora que era. Cade le presentó la criatura, explicándole que se llamaba Panda y ahora era parte de su grupo. Todos se divirtieron, y Toru expresó su anticipación por lo que podría haber dentro del otro huevo. La escena luego cambió a su regreso, y habían adquirido muchas pociones superiores de curación, medicinas para fortalecer el cuerpo y más. Toru le pidió a que inspeccionara una botella, y ella la evaluó, revelando que contenía un elixir. Toru y el conde quedaron atónitos al escuchar esto, ya que el conde mencionó que nunca había visto uno antes y los elixires no se vendían comúnmente. Sugirió que si iban a la capital real,
Podrían encontrar compradores entre la nobleza o los comerciantes adinerados. También recomendó venderlo en una subasta en la capital real, explicando que esas subastas se dirigen a la nobleza y a comerciantes ricos y ofrecen oportunidades para vender una amplia variedad de artículos a precios elevados. Toru estaba bastante asombrado, mencionando que era la primera vez que veía una moneda de oro en su vida. Llamó a Panda, y la criatura se acercó corriendo. Justo en ese momento, Maranta llegó, apareciendo desnuda y quejándose de que no había terminado de limpiar a Panda. Toru la vio y gritó, haciendo que se escondiera. Kade movió la cabeza y la presionó contra el pecho de Maranta, reprendiendo a Toru por no mirar tales cosas. Toru no pudo evitar disfrutar de tener su rostro presionado contra su pecho, diciendo que tendría una buena noche de sueño esa noche. La escena luego cambió a Toru despertando a otro hermoso día. Reflexionó sobre los últimos días en los que exploraron las ruinas, cazaron demonios y elevaron a Maranta al nivel 100. Ahora ambos tenían el poder de un héroe, y Toru había cumplido su promesa. Salió de su habitación, y que lo saludó con un buenos días. Salieron afuera con Panda y vieron a Maranta y Urara practicando sus habilidades con la espada. Maranta los saludó, y Toru comentó que parecía que la espada se había convertido en una extensión natural de su cuerpo. Maranta estuvo de acuerdo y expresó sus sentimientos de extrañeza, ya que no lo había sentido antes. Luego preguntó si realmente se iban a ir hoy. Toru respondió que podría quedarse más tiempo, pero se preguntaba que aún había un vacío en su corazón que necesitaba llenar. Pero le dijo a Maranta que había recibido una carta del conde y tenía que ir a la subasta. Luego, Maranta expresó su envidia hacia Keade. Cuando Cal preguntó más, Maranta explicó que, si fuera posible, le gustaría dejar su hogar y ver el mundo en un viaje. Creía que sería una aventura divertida. Maranta sonrió, pero Toru pudo ver el dolor oculto detrás de sus palabras. Se dio cuenta de que Maran, como hija de una familia noble, tendría que casarse eventualmente y que podría no tener la libertad de elegir a su esposo. Sería protegida como un pájaro en una jaula hasta que llegara su momento. Mientras se preparaban para irse, Toru les expresó su gratitud. Sin embargo, el conde dijo que debería ser él quien les agradeciera por mantener a su hija con vida. Toru estaba preocupado por Maranta e intentó tranquilizarla, pidiéndole que no estuviera triste y prometiéndole que se encontrarían de nuevo. Maranta estaba al borde de las lágrimas, pero que la abrazó y le aseguró que ni ella ni Toru la olvidarían jamás. Maranta preguntó si volverían a verla, y que prometió que sí. Salieron de la ciudad, y la escena cambió al grupo de S, que había llegado al S quedó atónito al encontrar un gran agujero en lugar del cal. Ahora se sentía como una pérdida de tiempo. Sora intentó calmarlo, diciendo que todo estaba bien, pero cuando ella lo tocó, se enfureció y llegó incluso a estrangularla. Ella luchó mientras ese la maldecía, diciéndole que no lo tocara. Otros miembros del grupo le pidieron que se detuviera, pero ese se estaba volviendo cada vez más agitado y preguntó cómo Sora se atrevía a compadecerlo. Lisa apartó a ese, asegurando que Sora estaría a salvo si la soltaba. La multitud se había reunido y se discutía si deberían llamar a los soldados, con personas condenando a ese como una persona horrible. Ese se dio cuenta de que esto no era bueno para su reputación y se preguntó si los efectos del lavado de cerebro estaban desapareciendo. Contempló tomar alguna acción para abordar la situación. San luego usó su técnica del ojo demoníaco e instruyó a las chicas a que lo siguieran. Se alejaron de la multitud y eventualmente se encontraron sentados en un jardín. Sora sugirió a San que el reino de Armen sería el lugar perfecto para que su grupo dejara una marca y que sería mejor regresar y comenzar desde cero con un nuevo plan. San le preguntó por qué pensaba que ese era el caso. Ella respondió que todos sus planes se habían desmoronado porque habían asumido que San obtendría la espada sagrada. Mencionó que seguirían fallando y que no era seguro continuar sin un nuevo plan. Ese lo pensó y se dio cuenta de que tenía razón. Si regresaba sin la espada sagrada, tendría que arrodillarse ante Caín Balil y admitir su fracaso. Se sintió enojado ante la idea de esa vergüenza. Ese luego consideró otras espadas sagradas que podría obtener más tarde incluso después de cruzar Armen. N sugirió que había un pueblo al final del camino llamado Ine y podría haber ruinas inexploradas con valiosos tesoros. Ella preguntó por qué no iban allí para hacer su debut. San estuvo de acuerdo con ella, diciendo que hacerlo seguidamente atraería la atención. La escena cambió a Ine, donde ese una vez más se sorprendió al escuchar algo que no podía creer. Preguntó qué se había dicho y el conde confirmó que las ruinas ya habían sido exploradas y no quedaba nada valioso por descubrir.
San preguntó quién lo había hecho y el conde respondió que fue el grupo Manu Brigad. Habían derrotado al general del ejército demoníaco y también explorado las ruinas. Justo cuando llegó Maranta y preguntó si su padre estaba presente, ese se quedó atrás por su belleza. Estaba particularmente asombrado por su generoso busto y decidió que quería hacer propia a la hija del conde. Intentó usar su técnica de seducción demoníaca en ella, pero para su sorpresa, no tuvo efecto en Maranta. Se quedó perplejo y se preguntó por qué no funcionaba. Luego recibió una notificación informándole que el nivel de poder del objetivo era más alto que el suyo, haciendo que su seducción fuera ineficaz. Se quedó atónito ante esta revelación, ya que no podía creer que el nivel de la chica fuera más alto que el de un héroe. Maranta le dio una mirada seria y le preguntó qué había intentado hacerle a ella. Ese quedó desconcertado y se preguntó cuándo se había dado cuenta. El conde luego llamó a ese recordándole que había sido elegido por los dioses para ser el héroe. Pero también mencionó que a veces los dioses apoyan a aquellos que han ganado su favor a través del trabajo duro. Ese quedó impactado y preguntó si el conde estaba sugiriendo que este aventurero era más favorecido por los dioses que él. El conde declaró que era difícil decirlo, pero enfatizó que el aventurero tenía la fuerza para hacerles creer eso. Ese se quedó en estado de shock y el conde le dijo que ya no tenía ningún negocio allí, sugiriendo que se fuera antes de meterse en problemas. Sa, furioso y frustrado, desahogó su ira arrojando piedras. Lisa sugirió que regresaran a su país, pero ese, aún enojado, insistió en ir a Armen para obtener la espada sagrada. Toru, determinado a adquirir la espada sagrada y recuperar su estatus como el héroe perfecto que lo tenía todo bajo control, ordenó a su grupo que lo siguiera. La escena cambió a donde Toru y que estaban enfrentando una horda de dragones, que usó su magia para derrotarlos y Toru llamó a Rosu para atacar. Una bestia con una cabeza puntiaguda apareció atravesando el cuerpo del dragón. Después de derrotarlos, la bestia regresó a Toru y él la elogió, diciendo que lo hizo bien. Luego tomaron una prueba y que comentó que era increíble que hubiera otra bestia en el segundo huevo. También señaló que Rosu se veía diferente de un panda, a lo que Toru estuvo de acuerdo, diciendo que un panda parecía más un transportador, mientras que Rosu parecía más un luchador, que señaló además que, además de ser un luchador, Rosu podía volar más alto. Panda escuchó esto y se enojó, que preguntó si Panda quería mostrar lo que podía hacer, y Toru preguntó si ella entendía lo que Panda acababa de decir. Confirmó que era difícil de explicar y observaron a Panda y Rosu hablando entre ellos. Justo entonces, las dos bestias volaron alto en el cielo. Después de un tiempo, Panda bajó llorando. Toru comentó que parecía que habían tenido una competencia de vuelo y que Panda solo podía volar hasta 10 metros. Luego llamó a Rosu, que descendió del cielo. Toru expresó su sorpresa por la capacidad de Rosu para volar tan lejos y sugirió que podría usarse como una cuerda. Sintiendo hambre, Toru le dijo a que prepararan algo de comida y ordenó a Rosu que regresara a su mano. Que le dijo a Toru que esta vez ella se encargaría de preparar la comida. Toru, nervioso, mencionó que no le había enseñado cómo hacerlo. Ella, confiada, mencionó que Urara había sido lo suficientemente amable como para enseñarle. Toru dijo que confiaría en ella y ella se emocionó, diciéndole que se preparara para una deliciosa comida. Que trajo un delantal y le preguntó a Toru qué pensaba de él. Toru la elogió, diciendo que se veía animado en ella. Sin embargo, se preguntó si el delantal se veía bien porque estaba preocupado por el plato que estaba a punto de preparar. Luego, que siguió los pasos para sazonar la ranita, cortarla y ponerla en la olla. Usó scaria para condimentar y agregó algunos mandres vivos. Repitió el proceso mientras Toru y Panda lavaban con miedo, viéndola cocinar y hablar consigo misma. Se preguntaban si la comida era comestible ya que tenía un color morado. Una vez que la comida estuvo lista, que la sirvió a Toru, quien estaba nervioso pero le agradeció. Mientras la miraba y tomaba un bocado, quedó atónito por el sabor y dijo que estaba muy buena. Kate se alegró al escuchar eso, abrazó a Toru y le dijo que haría todo para ayudar a su amo. Aunque este abrazo más bien parece un juego de palabras complicado que un abrazo de oso adecuado. Mantengámoslo tierno, no provocativo. Luego comenzó a oler a Toru y se preguntó por qué parecía estar de tan buen humor. Le tocó la cola y se rió, diciendo que era tan suave que parecía encender a que. Se acercó a él, pero justo cuando Toru estaba a punto de perderse, sintió un escalofrío detrás de él y escuchó la voz de Lisa. Lisa dijo que solo porque lo había abandonado y se fue con Sei, Toru habría encontrado a una esclava para sus placeres y podría hacer lo que quisiera.
Le dijo que haría cualquier cosa que él le pidiera. Toru se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y retrocedió, diciendo que deseaba más comida. Kate le aseguró que había mucha comida, así que podía pedir más. Toru se preguntó cómo se había dejado llevar y se dio cuenta de que, aunque podría estar bien con todo eso, decidió no tratar a Kat como un objeto. Justo en ese momento, los oídos de que detectaron algo y cuando se volvieron vieron una horda de monstruos, que quería encargarse de ellos, ya que eran más grandes que los wyverns. Thor negó diciendo que dejaría que Rosu se encargara de ello porque quería ver lo que Rosu podía hacer. Luego ordenó a Rosu que se encargara de los monstruos. Rosu fue allí e hizo un agujero en sus cuerpos, acabándolos a todos después de derrotar a cada monstruo. Tori dijo que Rosu parecía irrazonablemente fuerte y preguntó si era normal para una bestia convocada. Kade sugirió que podría deberse a la sangre del maestro y se preguntó si el trabajo domado del maestro tenía algún efecto. Toru estuvo de acuerdo recordando algo en esa línea. La escena luego cambió a donde habían llegado a la capital armamentista. Kate se sorprendió al ver la gran capital. Thor le informó que Armen era un país grande con una gran variedad de cosas para comprar. Mencionó que había muchas tiendas que vendían artículos inusuales y demasiados aventureros famosos en la zona, que se emocionó y dijo que estaba deseando eso, pero Thor le recordó que tenían que hacer lo que el conde Ran les había pedido que hicieran. Toru dijo que tenían que entregar la carta primero. Kate preguntó a quién debían entregársela y Toru dijo que creía que su nombre era Jonathan Rockwell. Explicó que Jonathan tenía un negocio de envíos y también era famoso en la capital real. Justo entonces notaron el caos en la ciudad, donde una bestia se volvió loca y la gente gritaba pidiendo ayuda. Keat mencionó que era una subespecie de un dragón y especuló que podría haberse asustado por algo. Un hombre llegó corriendo y les advirtió que salieran de allí o matarían a su esclavo. Toru le agradeció por su preocupación y que preguntó si quería que lo detuviera. En ese momento, algunos hombres llegaron y les pidieron que se fueran, diciendo que intentarían detener a la bestia. La persona que los vio los reconoció como los hermanos Saul, aventureros de clase alta. Kate les pidió que los dejara congelarlos, pero Torah les pidió que lo llevaran hacia ellos. Los hombres se apresuraron hacia la bestia y trataron de sujetarla, pero lucharon y creyeron que la tenían bajo control. Sin embargo, la bestia balanceó la cabeza y los hizo retroceder. La persona que observaba estaba asustada mientras la bestia se apresuraba hacia una casa donde un niño y su madre estaban aterrados al ver que la criatura se acercaba. Thor decidió tomar cartas en el asunto y se interpuso frente a la bestia. Con una sola mano la detuvo. La persona estaba atónita al ver esto y la persona que controlaba a la bestia recuperó la conciencia, preguntándose qué había sucedido. Toru llamó a la bestia y la persona le agradeció por su ayuda. Le preguntaron si estaba bien y si era un comerciante y si conocía a Jonathan Rockwell. La escena luego cambió a donde conocieron a Jonathan, quien expresó su gratitud diciendo que había escuchado que ayudaron a su vicepresidente. Jonathan se presentó e indagó sobre la carta que Toru le había traído del conde Ran. Después de leerla, Jonathan se enteró de las acciones de Thor en Ine y comentó que parecía que había hecho algo significativo. Toru estuvo de acuerdo, diciendo que había hecho lo que creía que estaba bien. Jonathan comentó: "A Karina estaba ficando tensa, ¿naoe?" Toru preguntó sobre la naturaleza do pedido de Ran e Jonathan sorriu, mencionando que ainda no podía revelar. Ele sugeriu que Toru se vestisse de maneira máis apresentável e iso deixou Toru pouco preocupado, pensando nas intencoes de Jonathan. A cena entao mudou para a próxima noite, cando Toru e Kat chegaram á capital. Toru estaba desconfortável con as roupas, mas Kado asegurou que ele parecía moito legal nelas. O carro chegou, Jonathan saiu expresando súa alegría por Toru ter vindo e os convidou a entrar. Jonathan avisou Toru para não revelar seu destino, explicando que não era o lugar ruim, mas sim o local onde se debía ter cuidado ao falar con persoas comuns. Toru percebeu que había unha audiencia secreta e perguntou sobre o pedido do conde Ran. Jonathan revelou que era para ele conocer certas persoas, e que ese encontró sería significativo para ele no futuro. Eles decidiram ouvir o que esas persoas tinham a dizer. Entraram no local onde o servo os recebeu e esperaram alguén. Toru mencionou que até agora conseguía adivinar o propósito desa reunião, mas admitiu que era a primeira vez que coñece alguén de tao alto status. O rei Armen chegou e se sentou diante deles. Afirmou que a partir daquele momento sería unha audiencia na oficial e fingiu que xa os conecía. Ele enfatizou a importancia de entender iso, e Jonathan concordou. O rei Armen explicou que permitiu a visita de Toru porque precisaba que ele fixese algo.
Toru perguntou especificamente o que ele quería que fizese. Armen respondeu que a cidade imperial estaba en perigo e precisaba que Toru erradicase a Reina Formiga da Morte. Toru ficou chocado e perguntou se ele quería que os dois derrotásemos o demonio que podería destruir milares de tropas. Questionando por que não poderían usar tropas de lá. Armen ficou en silencio por un momento e explicou que seu exército já estaba en un estado lamentável. Ele apontou que os demonios Formiga da Morte tiñan a capacidade de devorar vilarejos e cidades vecinas en poucos días. Armen informou que algunhas das vilas próximas á base deles já habían sido devoradas e que, unha vez que os demonios comecasen, continuarían atacando persistentemente. Ele enfatizou que era apenas unha questão de tempo até que voltasen súa atención para a capital. Armen destacou a urgencia do asunto e perguntou a Toru se ele podería facer iso. Toru concordou, dicendo que podía. Todos ficaran atónitos con súa determinación. Armen entao mencionou que, se Toru tivese suceso, LHS concedería o título nobre e territorio. Toru, no entanto, sugeriu que, se Armen pretendese LH conceder algo, debería ser dineiro. Armen respondeu que o pagaría depois que Toru completase o pedido, oferecendo o preco de 300.000 oes e perguntando se era suficiente. Toru respondeu que era máis do que suficiente, finalizando o acordo. Eles expresaran o desejo de comecar o máis rápido posible e pediram a alguén que os guiase até o nino. Armen perguntou se Toru realmente não gostaba do título de herói. Toru explicou que não gostaba de chamar a atención e quería aproveitar a viaxema ao máximo. Na mana seguinte, o guía comecou a guialos até o nino. Eles pasaran por unha floresta bonita, mas se depararan con corpos de soldados por toda parte. O guía explicou que eran vítimas das tropas anteriormente enviadas e suspeitaba que as formigas estabanse aproximando do nino. Ele os alertou para não serem descuidados. Kate expresou súa preocupación sobre o quão perigosas serán as formigas da morte, e ficarán surpresos que o guía subese sobre o perigo delas. Toru ficouse perguntando sobre a educación de Cad, já que ás veces ela parecía não estar ciente de conhecimentos comuns. Nese momento, unha horda de monstros se aproximou e Cad perguntou se eran formigas demoníacas. Confirmó que estaban rodeados. El guía expresó su preocupación por la cantidad de hormigas demoníacas a las que se enfrentaban. También se preguntó si era apropiado confiar el destino del reino a estos jóvenes, considerando que incluso las robustas tropas del reino de Armen habían sido aniquiladas. Mientras las hormigas demoníacas se acercaban para atacar, Toru blandió su espada y comenzó a golpear a las hormigas, mientras que Katy usó su magia para aniquilarlas fácilmente. El jefe quedó atónito por su poder. El humo del ataque llenó el área, dificultando la localización del nido. Toru mencionó que sería un desafío encontrarlo en medio del humo. Cad comentó que se sentía avergonzada y sugirió usar magia de área amplia para despejar el humo y proporcionar una mejor visión. Utilizó su magia del viento para crear un tornado que despejó el camino y luego usó magia de hielo para congelar el suelo, haciéndolo más visible. Toru se quejó de que se había excedido y ella se disculpó, explicando que había pasado un tiempo y no ajustó correctamente su magia. El jefe seguía en shock observando sus habilidades. Luego, preguntó si estaba bien para él irse, ya que creía que sería más una carga que una ayuda. Toru estuvo de acuerdo y le agradeció por mostrarles el camino. Cad notó algo que parecía un agujero en el medio y lo señaló. Toru lo examinó y mencionó que parecía estrecho y potencialmente peligroso entrar. Eso es todo por este capítulo. Para saber qué sucede a continuación, asegúrate de suscribirte, porque la historia solo se volverá más intensa.